Toque al que le queda cerca y dígale: Touch the person next to you and tell them, nosotros estamos limitados por el tiempo. we have been limited by time. Somos seres temporales. We are temporary beings. Entonces es necesario So it is necessary que se nos abran los ojos del entendimiento. that the eyes of our understanding be open. Y lo que tienes que hacer, And what you must do, lo hagas. do it. Y no perdamos más el tiempo. And let's not waste our time anymore. Porque es un problema serio eso. Because that is a serious problem. Oro a Dios And I pray to God para que estés acá. so that you are here. Ahora déjeme enseñarle algo. Now allow me to teach you something. Dios tenía un problema. God had a problem, Era Dios. and it was God. Segundo problema. Second problem, Dios no es amor, como lo dice la Reina Valera. God is not love as the Valera version says it. Dios es la esencia del amor. God is the essence of love. Entonces, ¿cómo ser amor So what is love? y no tener a quien amar? And not have anyone to love. ¿Y cómo tener o ser amor And how can you be loved y no tener quien te ame? and not have someone to love you? Es sencillo pedirle a un ángel que te ame, It's simple to ask an angel to love you según nuestra mente, according to our mind, pero parece que no era tan but sencillo, it seems that it wasn't that easy. porque un querubín que era perfecto Because a cherubim that was perfect decidió no amar más. decided not to love anymore. Entonces parece que en la eternidad So it seems that in eternity hubo una hecatombe there was a breakthrough que empezó a golpear todas las esferas. that started to break all the spheres. Entonces el eterno se detiene por un And momento. the eternal stops for a moment. ¿Cómo ser How can you be un Dios a eterno God that is eternal y tener seres and have beings que puedan ser temporales that could be temporary y a la vez ser and at the eternos? same time eternal? Entonces Dios creó una creación So God made a creation que era extraña porque no se parecía en that was nada strange because it didn't look alike. ni a los seres It didn't vivientes, look like the human, ni a los the querubines, living beings or the ni a los cherubims nor the serafines. seraphims. Era una creación It distinta, was a different creation. era una creación única. It was a unique creation. Oro a Dios para que usted esté aquí. And I pray to God that you may be here. Entonces parece que hubo un gran concilio en la eternidad. And it seems like there was a great counseling in eternity. La cantera dice And the version says, que Dios hizo una gran reunión. it says that God made a great meeting. Y en esa reunión And in that meeting, dice que Dios dijo: it says that God said, hagamos al hombre. let us make men. Entonces aparece So it seems el escritor de Génesis that the writer of y Genesis rescata ese momento that rescues that moment, y escribe en Génesis and he writes in 1:26 Genesis 1:26 que Dios creó un hombre. that God created a Cuando le man. dio género, When he gave him a gender, lo hizo varón y hembra. made him men and women. Pero la esencia de ese But the ser essence of that being se llama hombre. was called men. Pero curiosamente, si te sitúas en la Biblia, But yet curiously, if you situate yourself in the Bible, entonces te das cuenta then you find out que ese ser that that being, no es hecho, it's not made, no es creado it's not created dentro del huerto del Edén. within the Garden of Eden. Esa es una creación aparte. That is a separate creation. No es la misma creación de Génesis capítulo 2, verso It's 4. not the same that is mentioned in Genesis chapter 2 verse 4. Porque el de Génesis capítulo 2, verso 4, Because that of Genesis 2 verse 4, Dios no lo hace con una mujer, God doesn't do it with a woman. lo hace solo. He does it alone. Y no se juntó para hacerlo, And didn't gather to do it. Él lo hizo solo. He did it alone. Y lo formó And formed it de la tierra quemada. out of the burned land. Al primero no se le registra el nombre. The first one is not registered by name. Al segundo se le llama Adán. But the second one is called Adam. Y está solo en un huerto, And he's alone in a garden. que era el jardín de Dios. That was the garden of God. Parece que a Dios le gusta And it seems like God likes hacer las cosas dos to veces. do things twice. Porque tenía un Edén, Because he had an Eden, según Isaías 14 according to Isaiah y 14 Ezequiel 28, and Ezekiel 28, donde es creado un querubín. where a cherubim is created. Pero ese Edén And that Eden está lleno de riqueza mineral. is filled with lots of riches. Ahora Dios tiene otro Edén Now God has another que Eden está lleno de riqueza vegetal. that is filled with vegetarian Tiene un riches. río que produce oro de Ofir. And a river that produces gold. Escuche porque esto le Now puede listen, ayudar. for this is going to bring. Y ocurre And it happens que cuando se lee
las escrituras that as you read the scriptures y se leen corridas, and you read it continuously, es como si un verso amarrara al otro. it's as if a verse connected with the other. Curiosamente, But yet curiously, no es así. it is not so. Ese ha sido el error a la hora de entender las And that has escrituras. been the mistake when you understand the scriptures. Si usted lee la escritura, If you read the scriptures, dice allá por el capítulo it 6 says on chapter 6 que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. that God repented of having created man. No se arrepintió de haber hecho a Adán, He didn't repent of having made Adam, porque aunque Adán había pecado, because though Adam had already sinned, lo buscó. he sought him. Pero a esta otra creación, But this other creation, Dios la desecha God cast away y decide and destruirla. decides to destroy it. A Adán Adam, le cose ropas, he made clothing porque parece que hay algo distinto because en it esta seems that there creación. is something different in this creation. El que tiene oídos para And oír, those que who have oiga. ears to hear, let him hear. Curiosamente, Yet curiously, cuando tú lees la escritura, when you read the scriptures, dice que la primera creación, it says that the first creation, dice que Dios la hizo it says that God made it y la puso sobre la and tierra. set it upon the earth. Le dio autoridad He gave it authority para que gobernaran that they may govern y les ordenó and commanded que se them to multiplicaran multiply y que sojuzgaran. and also to subdue. Pero si usted lee la But escritura, if you read the scriptures, a Adán Adam se le dan órdenes is distintas. given different orders. Una de ellas One of them es que labre la tierra. is that he labored the earth. Y cuando lees eso en los textos And as you originales, read that in the original text, nunca dice labre. it never says to labor, Le dijo administra but it says administer lo que yo tengo en este what I lugar have in this place, y haz and do que lo estéril cause the barren genere to gloria generate glory y promulgue grandeza. and multiply greatness. Cuando tú lees Now eso, when you read that, entonces te detienes, then you stop porque parece because it seems like que Dios tiene un problema. God has a problem. Y el problema And the es problem is, cómo levantar una generación how can I raise up a generation que no sean ángeles, that are not angels, que tengan emociones, that have emotions, que puedan amar that are able to love, aún even though por encima de lo que and sea, above all things, que tengan la capacidad that have the ability de que a pesar de que se that equivocaron, although they made mistakes, corran de regreso they ran back a la fuente de donde salieron. to the source where they came from. Entonces la segunda creación, So the second creation, mi Biblia dice my Bible says que Dios no la sopló. that God did not blow on them. Dice que Dios se le metió It dentro de says esa that creación. God got inside that creation. Escuche porque esto es demasiado Listen, for this fuerte. is very powerful. Oro a Dios para que esté aquí. And I pray to God that you may be here. Alguien tiene que decir Somebody aleluya. must shout hallelujah. Una de las grandes estrategias de las tinieblas One of the greatest strategies of darkness es enseñarte a ti a vivir como viven los humanos. is to teach you how human beings live. El problema es que de donde tú vienes no existe humanidad. The problem is that where you come from, there's no humanity. Y de donde tú vienes And where you come from, no existen emociones como las que tenemos aquí. emotions as the one we have here don't exist. Si hubiera un trabajo que yo debería de hacer, If there was a work that I should be doing, es insistir is que to insist aprendas a desaprender. that you may learn to unlearn the things you've learned. Eres demasiado humano. You are too much human. Te pareces demasiado a la gente de la otra creación. You look too much like the people of the other creation. El problema es, Now the problem is, y usted puede probarlo si le da la and you gana, can prove it if you want to, váyase esta misma noche y haga la peor locura de su vida. go this evening and do the worst craziness you've ever Usted done. nunca le sentirá grado a la inmundicia, You will never feel pleasure porque usted ha sido predestinado desde la eternidad. doing evil because you have been predestined from eternity. Usted puede irse de aquí si quiere, Now you can live here right now ir y amanecer bien borracho, and go and get drunk, y mañana cuando usted entre en razón, and tomorrow when you wake up, lo primero que usted hará es llorar, the first thing you'll do is to cry porque usted sabrá because you'll know que usted se está alejando de algo that you are departing from someone de lo cual usted no nació para for the alejarse. things that you were never born to depart from. Escuche, porque esto Now le puede listen, ayudar. this can help you. A su nombre sea la To His gloria. name be the glory. ¿Cuántos dicen How aleluya? many can shout hallelujah? Entonces agarre la mano al que te queda Then take cerca the hand of the person next to you y dile, and tell them, a pesar de que eres although
Un ser emocional You are an emotional being. debería de ser You should be menos emocional less emotional y altamente and sensible highly sensible a la voz del Espíritu to the Santo. voice of the Holy Spirit. Cuando Dios And when God crea la creación de afuera, creates the outside creation, lo que Dios está pensando es en poblar la tierra. what God is thinking about is populating the Cuando earth. Dios crea a Adán, Now, when God creates Adam, lo que Dios está pensando es en autoridad y gobierno. what God is thinking about is authority and government. Ayer me escribió alguien Now, yesterday someone wrote to me, y me dijo algo que me sacudió. and he said something that really shook me. No sé quién I es, don't know who it is. creo que es una anciana. I believe it's an elderly woman. Y me dice, estoy temblando And she says, I'm trembling porque oí al Espíritu Santo because I heard the Holy Ghost decir que hay dos cosas say that there are two things que se van a dar en el Congreso. that are going to happen in the Congress. La primera palabra es constitución. And the first word was constitution. Es como que Dios levanta una constitución. As if God raises up a constitution. La constitución And a política political es constitution la máxima autoridad de cualquier is the gobierno de la maximum tierra. authority of any government in the Es como earth. que Dios está levantando una constitución en As if este God lugar. is raising up a constitution in this place. Y lo segundo que ocurrirá And en the ese second lugar thing that will happen in that es el place poder de la is promulgación. the power of promulgation. Y eso me movió, And that moved me porque tenía que ver because it had to do con lo que yo voy a hablar with esta what I'm going tarde. to speak this afternoon. Entonces toca al que le queda And cerca y touch dígale the person next to you promulgación, and tell them promulgation, promulgación, promulgation, promulgación. promulgation. Entonces el Eterno se detiene And the eternal one stops y dice, ¿qué haremos? and says, what will we do? ¿Cómo podemos solucionar el problema que ha habido en la How eternidad? can we resolve the problem we've had in this issue? Aparentemente lo que Luzbel había hecho Now, apparently, what Luzbel had done ya había sido resuelto. had already been resolved. Porque si usted lee Apocalipsis, Because if you read the book of Revelation, dice, he aquí el Cordero it says here, behold the Lamb que fue inmolado that was molded desde antes de la fundación de los tiempos. since before the foundation of time. Parece que ya en la eternidad And it seems that eternity había pasado lo que aquí no había pasado. had happened, the things that didn't happen yet Es decir, here. ya había resucitado antes Meaning to say that he had already rose de nacer aquí. before he was born here. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si no, ¿cómo explica uno ese verso? How can you explain that verse? Y no me mire con esa cara de cubano arrepentido porque me está asustando, And don't hermano. look at me with that face. Está en la Biblia. It's in the Bible. ¿Cómo se logra entender eso? How are you able to understand that? Parece que el problema ya había sido resuelto. And it seemed that the problem had already been resolved. Pero el Eterno se dio cuenta But the eternal one knew de que había una realidad que era totalmente that there was a distinta. reality that was totally different. Oro a Dios para que usted esté Now I aquí. pray to God that you may be here. Pregunto yo esta tarde, And I ask this afternoon, ¿por qué usa? why use? ¿Quiere sencillamente detener la carreta que lleva el arca de la alianza o el arca del pacto? Why does he want to stop the carriage that is carrying the Ark of the Covenant? Y Dios le quita la vida. And God takes away his life. ¿Y por qué David And why does David se comió hasta los panes del arca ate even the bread from the ark y Dios no lo mató? and God didn't kill him? Ese cuento que la gente tiene que dice que todos somos iguales, eso es mentira. You know the saying that people have that we are all equal? It's a lie. No somos iguales, eso es mentira. We're not all equal. Hay gente que viene predestinada por Dios. There are people that are predestined by God. Hay gente que viene señalada. There are people that are appointed. ¿Cómo explicaría usted Now, how would you explain que la Escritura dice que a los que antes conoció, that the scripture says that those he knew before, a estos predestinó? those he predestined? Y la palabra allí, And the word there, predestinación, predestination, es el verbo is a verb, sello corporativo. corporative seal. Es decir, hay gente que viene sellada por Dios desde la Meaning to eternidad. say that there are people that are sealed by God since eternity. El asunto de la santidad, Now, that matter of holiness, usted nunca llegará a ser santo como you will Dios es never santo. be as holy as God is holy. Lo único que te hace santo a ti es el Espíritu The Santo only de thing that Dios. makes you holy is the Holy Spirit of God. Y el Espíritu Santo de The Holy Dios Spirit of God es el que hace que la vida de Dios pueda habitar en is the one that nosotros. causes the life of God to dwell in us. Escuche porque esto le va a ayudar. Listen, for this is going to help you. Ora a Dios para que esté And I aquí. pray to God that you may be A su here. nombre sea la To his gloria. name be the glory. A su nombre sea la To his gloria. name be the glory.
Si usted leyera el libro de Job, Now, if you would read the book of Job, capítulo 38, chapter 38, si usted lee Job if you 38, read Job 38, aparentemente es una queja del Eterno. apparently it's a complaint from the Eternal. Y el Eterno está, And the Eternal, diríamos en mi say- país, I would- reprendiendo a Job. I would say he would be rebuking Job. Y usted llega al capítulo 38 And you reach chapter 38, y Dios empieza a preguntarle and muchas God cosas. began to ask many ¿Y questions. dónde estabas tú Where were you cuando yo hacía esto? when I was doing this? Y aparentemente And yet suddenly, Job no tiene respuesta. Job had no answer. Pero si usted lee el verso 21, But if you read verse 21, búsquelo y no me mire con esa cara, look for it, búsquelo. find it. Job capítulo 38. Job 38. Si usted se perdió, Job está antes de Salmos. Job is before the book of Job Psalms. capítulo 38, Job 38, verso 21. verse 21. Y después de que Dios le habla a Job And after God speaks to Job y le dice a Job and says to him que aparentemente él no estaba en ningún that lugar apparently he wasn't in cuando anywhere Dios creaba la redondez de la when tierra. God created the roundness of the Dios earth. le habla ahí hasta del cinturón de Orión. God even speaks to him about the Le centurion habla of de Alfa Orion. Centauro. And he speaks about Alpha Le habla de la Vía Centauro Láctea. and about the Le Lactea habla de los copos de and nieve. about the snow. Sin embargo, cuando llega el verso 21 But yet when dice, he reaches 21, he says, tú lo sabes, knowest thou it, pues entonces ya habías nacido because you were never born, y es grande el número de tus días. and the number of your days are great. ¿Cómo es eso? How is that? O sea que tú tienes más años de los que te quitas. I mean to say that you're older than you think. O sea, porque tú vienes de la preexistencia. Because you come from pre-existence. Tú no conociste vida en este planeta. You did not know life in this planet. Conociste otra forma de vivir. You knew a different way of life. Pero ya tú tenías vida en la But you eternidad. had already lived in eternity. Escuche porque esto a mí Listen. me sacude. For this really shakes me. Y Dios le dice a Job, tú And lo God sabías. says to Job, you knew it. Pues ya estabas allí Were you already there? y ya habías nacido. You had already been born. Es como tan It's like difícil para mucha gente entender it's esto. so difficult for some people to understand this. A ti las tinieblas te odian desde la eternidad. You know, darkness hates you from eternity. Yo le pruebo a usted con la Biblia I can prove to you with the Bible que hay gente vecina suya that there are some of your neighbors. que no crea usted que es que lo odian aquí, lo odian desde siempre. Don't think that they hate you now. They've been hating you since forever. Porque esto es un pleito entre reinos. Because this is a battle of kingdom. Esto es un problema entre This is autoridades. a problem among authority. Este es un problema entre This is deidades. a problem among deities. Por eso yo he dicho que esto es una And guerra that's why I say this is a war entre dioses. among gods. Dioses Gods que están llenos de demonios, that are filled with demons, que están llenos de that are inmundicias, filled with filth, y dioses and que gods están llenos de that are gloria. filled with glory. Abriría paréntesis Now I will open a parenthesis y le preguntaría a usted, and I would ask you, si los ángeles son asexuales, if the angels are asexual, si los ángeles no tienen sexo. if the angels have no sex, Cuando uno estudia angelología o doctrina de los ángeles, when you study the doctrine of angels, dice que los ángeles no tienen sexo. it says that the angels have no sex. Para mí eso es falso, And for me, that is false. pero lo dicen, But it said it porque yo me he encontrado con mujeres because I found women que le han parido hijos a Satanás. that had give birth to children to Satan. No una, muchas. Not one, many Y me he encontrado con mujeres que I han sido found esposas women de Satanás. that have been used by Satan. Ahora yo pregunto, Now I ask, ¿cómo existe un espíritu de lascivia? how could there be a spirit of lasciviousness? ¿No será que hay seres Could it be that there are beings que ya conocieron eso that already knew it y les fue quitado el cuerpo and the body was removed y ahora vagan por el mundo? and now they wander the earth?
¿No será que esos son los seres que van a lugares secos? Could it be that those are the beings that go to dry places? ¿No será que esos son los seres Could it be that those are the beings que andan buscando poseer cuerpos humanos porque algo les agrada del cuerpo? that are looking to possess human beings because there's something that Usted draws nunca them? encontrará en las escrituras That you will never find que scriptures un príncipe where a prince o un principado, or a principality que una potestad, or a power que un or gobernador, a governor que un trono, or a throne que un dominio, that are of dominion señores, or people huestes de maldad of people of high nunca places never han poseído un ser humano. ever possess a human Los being. que poseen seres humanos What they possess son los espíritus inmundos. are the evil spirits. Porque ellos Why? tienen la capacidad de entrar dentro de un cuerpo Because they have the ability of going into a body, y a los demás and the rest no les interesan los cuerpos. can care less about the Lo que body. les interesa es What they gobiernos. care about are government. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué de la misma placenta Why out of the same placenta salen dos hijos? two children come? Uno es un criminal One is a criminal y el otro es un hombre de Dios. and the other one is a man of God. Y el criminal decide matar a su propio And the hermano. criminal decides to kill his own brother. Pero si eran hijos de Adán y But they Eva. were children of Adam and Eve. ¿Y cómo de una misma placenta How could it be in the nace same uno con la placenta? simiente de Hasatán, o One de is Satanás, born with the seed of Satan, y el otro nace con un deseo de agradar a Dios? and the other one is born with a desire of pleasing God. La única forma para mí de explicar eso Now, the only way that I can explain es this que cuando yo ignoro el diseño, is that when I ignore the design, entonces dentro de mi generación then inside my generation, se cuelan cosas que no son de Dios. things come in that are not of God. Pregunto yo, And I ask, ¿quién le reveló a Seth who revealed to Seth que se podía hacer un altar a Dios? that he could build an altar to God? Su padre nunca se lo enseñó. His father never taught him. ¿Quién le enseñó a Seth, Who taught Seth, que es uno de los hijos de Adán, which is one of Adam's sons, que de hecho que ni a Caín ni a Abel and in fact, Cain or Abel, se les llama it is called de la manera como se le llama a Seth? the way they call Seth, Porque a Seth because Seth se le da un calificativo is given a qualification como si no viniera de la as tierra, if he's not coming from the earth, sino como si viniera de la but eternidad. as if he were coming from eternity. Pregunto yo, Now I ask, ¿cómo puede how nacer can a person be born, un niño a child, en un lugar in a place, equivocado? in the wrong place? Una mujer estéril A woman that is sube al barren monte en Silo. goes into the mountain Le of pide a Shiloh Dios and algo. asks God for something. El sacerdote que estaba más lejos de la The priest that realidad was further away from abre la reality boca open his y le mouth dice a Ana and says to Hannah que el año que viene por ese that at the tiempo en que next no hay year, ningún about problema, the same time, no porque lo problem, que ella pidió, because what she asked for, ella le será dado. it will be given unto Pregunto her. yo, Now I ask, ¿por qué esa mujer how could that woman trae a su hijo takes and brings a the la child misma to the casa same place donde hay dos pillos where there are two ones llamados Ovni y Finés? called Omni and ¿Quién le Phinehas? asegura a esa mujer Who assures that woman que ese muchachito that little kid no será igual o peor que ese wouldn't par be de the same bandidos? as worse than the other two? Que a ella se le reveló Because it was revealed to her que a los espíritus predestinados that spirits that are predestined pueden crecer como Daniel can grow as Daniel y no se contaminarán and not be jamás. contaminated ever. A ella se le revela It was revealed to her que usted puede meter en un horno de fuego that you can go into a fiery carne furnace, humana human flesh, y usted lo que va a tener es un montón de carne and quemada. what you have is a bunch of Pero burnt parece flesh. que los espíritus But it predestinados seems the predestined duermen spirits en medio de leones y sleep in no the mueren. midst of the lions and Los don't meten die. a hornos de They fuego, go into the fiery y no se furnace queman. and they are not burned. pueden caminar sobre las They aguas can como walk upon the Pedro, water like Peter. pueden hacer que una They nube can cause a cloud del tamaño de la palma the de un size of the hombre palm of a man, haga que vuelva a llover sobre la cause it to tierra. rain upon the earth Los again. espíritus Now, the predestinados spirits that are tienen la predestined capacidad have the ability de tirar un palo en el of agua throwing an axe y on el the hierro ground, flota and it floats, y el palo se and the hunde. stick goes Los down. espíritus Now, the predestinados spirits that are predestined saben que el dicho de su know boca that the saying of their tiene un mouth poder have power
igual just the same que el poder as the power que tiene la boca de that has Dios. the mouth of God. Y lo dije hace como 20 And años. I said it about 20 years Y alguien ago. me dijo que eso era falsa And doctrina. somebody told me it was false Yo le dije, doctrine. tú eres un I clon said, del "You are a Altísimo. clone from the Most High. Tú eres una clonificación You de la are a eternidad de glorification Dios. from God's eternity. El diablo te But odia a the ti devil hates you porque él no se parece a Dios. because he doesn't look like Pero God. tú te pareces But a Dios. You look like God. Un solo ángel Just one angel mató 120,000 gentes en un día. killed 120,000. Sin in one embargo, day. But yet, a Dios le plació it pleased God tomar un ser de carne y de take hueso a human flesh person y creó una and creación created a rara creation that was strange, que yo la llamaría una creación anfibia, that I would call it an amphibious creation porque es de tierra por fuera because it is land on the outside y es del cielo por and dentro. heavenly on the inside. ¿Cómo puede funcionar How eso? can that work? ¿Cómo puede pegarse la tierra How can the land con la eternidad attach itself to eternity y hacer and maravillas? cause wonders to happen? Entonces ahora entiendo Now I understand por qué fue que Jesús why is it that Jesus escupió en la tierra, spit on the ground hizo un poco de barro, and created dirt, se lo pegó en los ojos al put it ciego in the blind man's y el eyes, ciego vio. and the blind man saw. Porque lo que estaba diciendo era, Because what he was saying was, si yo uno el potencial de la if I tierra connect the potential of the con el earth ADN with mío, my DNA, puede ocurrir cualquier then cosa anything can happen en tu vida y en la vida in de your quien life or sea. anybody's life. A su nombre To sea his la name be gloria. the glory. Ahora, agárrenle la mano al que te Now, queda take the cerca hand of the person closest to you y dile, and tell them, si Dios quiere if God wants darse a conocer himself to be known a través de ti, through you, ¿por qué te limitas why do you limit yourself a lo que está escrito? to what is written? Porque Dios se le revela a Abraham Because God reveals himself to Abraham como el Señor Jireh. as the Lord Jireh. Sí, pero eso fue lo que le quiso enseñar a Abraham. Yes, but that's what he wanted to teach Abraham. A Josué se le revela como el Sabaoth. Now he reveals himself to Joshua as the Sabaoth. A María se le revela To como el Mary estandarte. as the standard. A la Sulamita se le revela como Rafa. To the Shunammite like Rapha. Pero es que si tú te vas But yet if you go a una cultura más to antigua, an elderly culture, te das cuenta then you'll see que Dios no tiene cierta cantidad de nombres. that God doesn't have a great number of Algunos names, dicen que el tetragramatón Some say habla de no sé cuántos nombres. a whole bunch of names. Yo le decía esta madrugada a un rabino, I used to say to a rabbi this morning, es que nos dieron, no sé si la palabra es fe en su país, pero nos dieron atol con el dedo. they gave us some food with their fingers. ¿Por qué? Why? Porque si Dios te tiene a ti aquí, Because if God has you here, hay un área del carácter de Dios there's an area of God's character que no está escrita aquí that is not written here. y que solo a ti And it was only se te dio el derecho given to you de revelarla. the right to reveal it. Que no será Rafa, It would not be Rapha. que no será Nisi, It's not going to be Nisi, ni Chadai, nor Shaddai, ni Sidkenu, nor Ziknu, ni Ra, nor Rahab, ni Chalón, nor Shalom, o Chadai, or Shaddai, ni Jireh. nor Jireh. Es algo It is something que tendrá que ver that will have to do, la gente or people will have to see, que se topará contigo. that are going to be attached to you. Por eso es que el Salmo 82 That's why Psalms 82 dice, vosotros sois dioses. says, ye are gods, Vosotros sois dioses. ye are gods, Vosotros sois dioses. ye are gods. Pero como hombres moriréis. But as men you will die, Porque no entendiste. because you didn't understand, Porque tú te quieres parecer a tu mamá y a tu because you papá. want to look like your mother or father, Y deberías ser totalmente otra cosa. and it should be totally something different. Y vas a morir como una raza caída. And you're going to die as a fallen race, Porque nunca entendiste for you never understood que parece que Dios levantó tres that it creaciones. seems that God created three creations. Porque la Biblia habla del hombre polvo. For the Bible speaks about the dust Habla man, del alma viviente. speaks about the human life Y a that Pablo lives. se le revela And to Paul is el revealed espíritu vivificante. the vivifying El spirit. hombre polvo vuelve al polvo. Dust man goes back to dust. El alma viviente vive de caída The en living caída. soul goes from falling Porque to está lleno de falling, emociones. because it's filled with emotion. Pero el espíritu But the vivificante spirit that is vivifying se detiene. Felipe, stops in Philip. muéstranos al Padre. Show us the Father.
Jesús le dice: And Jesus says, tanto tiempo tengo de estar con ustedes I've been with you for so long y aún no lo conoces. and you don't know it yet. El problema The es problem is que tú that decides, you decide. o ves al hijo del carpintero You either look at the child of the o ves carpenter al hijo del Dios or it's the viviente. child of the living God. Ese fue el error That was the mistake de Mical. of Michal Cuando David venía danzando, when David came dancing. lea la Biblia. In the Bible, read it. Dios le había dicho a la generación de Saúl God has spoken to the generation of que Saul nunca se levantaría más rey, that no other king will ever porque raise su up generación estaba because their maldita. generation was cursed. Pero la Biblia dice que ese día But the Bible says that that day David entró para bendecir David walked in to bless su casa, his house, pero su mujer no lo entendió, but his wife didn't understand it porque la línea because the line entre el hombre de Dios between the men of God, y el hombre de the carne men of flesh, es tan is delgada so que tú no thin sabes cuando that you tocas don't carne know when you touch y flesh cuando tocas or divinidad. when you touch divinity. Más bien ella le dijo: In fact, she said, se te vio todo, well, look, qué ridículo. how ridicule. El rey, The king, ¿dónde quedó el protocolo? where's the protocol? Si ella hubiera entendido, Had she understood, ese día se rompía la maldición para that day siempre the curse that was said would have broken y volvería a haber rey and sobre there would aquella have been king tierra. again upon the face of the earth. A su nombre To his name sea la gloria. be the glory. Levante su mano un Lift momento. up your hands for a moment. Toque al que está a la par suya y dígale: Dios no te creó. Touch the person next to you and tell them, God did not create you. Dios no te creó God did not create you para que tú seas una oficina so that you would become an office donde todos tus dramas sean oídos. where all your drama be heard. Tampoco eres sucursal Nor are you a place ni de la depresión of depression ni de la miseria. nor misery. Es que te cuesta tanto entender. No, it's so hard for you to understand. Es que yo necesito que a mí me unjan para ser profeta. I need to be anointed so that I could be a prophet. Ya que eres tan bíblico, ¿quién ungió a Elías? Well, so since you're so biblical, who anointed Elijah? ¿Quién le profetizó a Elías? Who prophesied to Elijah? Es más, ¿quién ungió a Juan el In fact, Bautista? who anointed John the Baptist? Parece que cuando oyó la voz de María, It seems that when he heard Mary's voice, se le activó la eternidad que estaba the dentro de él. eternity that was within him, it activated. Porque los espíritus Because predestinados predestined spirits no caminan por el consenso de los don't hombres. walk by man consensus. Cuando usted vive en dimensiones superiores, When you live in superior usted dimensions, siempre tendrá you will problemas. always have problems. Porque la raza caída, Because the fallen race, el hombre polvo, the dust man, el alma the viviente, living being, no soporta do not support a los que entran a la casa de una those who viuda walk into the house of a y le widow dicen a la viuda, and tells the widow, o a los que se topan or con la those who viuda ever get in touch y le dicen a la and viuda: tells the widow, deme un pedazo de "Give me torta a a mí piece primero. of bread to me first." Yo no soy el I am profeta not que the llegó aquí. prophet that got here. Yo soy el representante de ese Dios que te puso en esta tierra. Cuando yo abra mi boca, el aceite que se iba a acabar reproducirá. La saclarina también se reproducirá. ¿Por qué? Porque quien llegó a este lugar no fue un profeta, sino una manifestación del Dios. Manifestation of the living God. Agarra que te queda así cerquita Hold on to the person close to y you apriétalo un poquito. and get him tight. Squeeze Y them. dile: And tell ningún them, humano no human being tiene el poder, have the power. ningún humano No human being tiene la habilidad has the ability de hacer of doing que lo que no existe the things that don't exist exista. to exist. Ninguno. None. Sin embargo, Ezequiel 37 But yet Ezekiel 37 dice que Dios le dijo al says profeta: that God told the prophet, profetízale, prophesy, profetiza. prophesy. Y oiga bien, And listen, Dios no le dijo al profeta: God didn't tell the prophet,
Nada. Nothing. ¿Qué le dijo? What did he say? Profetiza. Prophesy. Solo le dijo profetiza. He just said prophesy. ¿Por qué le dijo profetiza? Now, why did he say prophesy? Porque lo que Dios le está diciendo es: Because what God is saying is, tú tienes el mismo poder you have the same power, creativo creative, que yo tuve en that Génesis I had in Genesis capítulo 1. chapter 1. Aquí no hay tendones, There's no tendons aquí here. no hay piel, There's no skin. aquí no hay órganos, There's no organs. aquí no hay ni siquiera There's espíritu. not even spirit. El que va a hacer The one that's going to que esos huesos vivan make those bones ni live. siquiera soy yo. It's not even me. Es que la gente It's that the people va a saber que yo are existo, going to know that I exist. no porque me ven en Not un because sueño, you see me on a dream, sino porque tú eres but mi because representante en you la are my tierra. representative on the earth. Wow. Alaba si puedes. Praise them if you can. Por eso abraza así un poquito al que te queda cerca y That's dile: why embrace the person close to you and tell them, tienes años orando. you've been praying for years. Señor, revélame. Lord, reveal to me, ¿Cuál es tu diseño? what is your design? ¿Cuál es tu plan para What mí? is your plan for my life? Dile: no hay diseño, Tell them there's no design. no hay plan. There's no plan. Él es el diseño, He is the design. Él es el plan. He is the plan. Fuera de Él no existe más Outside nada, of him, there is nothing. no existe más cosas. Nothing else exists. Y he hablado de esto durante mucho tiempo. And I've spoken about this for many years. Pablo se detiene en la carta a los Colosenses Paul stops in the letter to the Colossians y le dice: mi trabajo and tells them, my work es que ustedes recuerden is that you remember quiénes eran who you were antes de llegar aquí, before you got here. porque todos sus problemas Because all of your problems empezaron started cuando llegaron a este bendito when planeta. you got to this blessed planet. Y entonces And then usted escucha gente, you hear people. claro, seguramente no hay nadie así. Of course, there's maybe not one like Usted this. escucha gente que dice: But es yet, que yo, you hear people say, is that I? es que a mí, Is that I? usted no sabe. You don't know. Tardaría toda la tarde I will contándole. take all afternoon saying No it. sabe lo que yo he You vivido. don't know what I've lived. Usted no tiene idea lo You que yo he have no pasado. idea what I've been through. Los seres eternos The eternal beings olvidan realidades temporales. forget temporary realities. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Creo que no lo entendió, pero Dios lo va a ayudar, I hermanito. think you didn't understand it, but God is going to help you. Los seres eternos The eternal beings no viven de realidades que perecen. don't live of reality that perish. ¿Por qué creen? What do you think? ¿Por qué cree que Jesús What do you think that Jesus se quedó mirando stop and look cuando lo llevan as they carry ante him Herodes, ante Pilato, and take them to St. Pilatus? y un arrogante de estos One of those arrogant men le dice: es que yo tengo autoridad? and says, I have authority. No, le dijo, No, he said, usted no tiene nada. you have nothing. Es que a Jesús lo mataron los judíos, los romanos. Oh, Jesus Mentiras. was killed by the Jews. No, that's A a Jesús no lo lie. mató nadie. Jesus was not Él killed by dijo: yo anyone. pongo mi vida y la He vuelvo a said, I tomar. lay my life and take it Punto. back. That's it. Punto. That's it. Punto. That's it. Número 5. Number 5. Usted necesita tener una alta resistencia a la ignorancia. You need to have a high resistance to ignorance. Necesita correr sobre eso. You need to run on that. Porque la ignorancia Because ignorance te va a hacer crear toda una audiencia is going to cause you to create an entire audience que va a anular that will know cada código que viene escrito en tu espíritu. every code that is written in your spirit. Pastor, es que yo estoy aquí en una situación porque Oh, Pastor, I have a situation here. me duele la rodilla, tengo desgaste, My me duele la knee hurt, columna, my spinal column se me hurts. subió el ácido I- úrico. acid, uric Tengo acid problemas is de high. diabetes. I have all types of problems. Mi Biblia dice que Eliseo Now estaba my Bible enfermo says that Elisha y was sin also embargo le sick, profetizó al rey Joab. but yet he prophesied to the king.
Quiere decir que estaba enfermo, pero eso no era un limitante. Mean to say that he was sick, but it was not limited. Porque tenía otra realidad. Because he had another reality. Entonces yo me pregunto, And I asked myself, ¿qué eres capaz de hacer? what are you able of doing? Si tú y yo no te logramos desconectar de toda esta tontería, If you and I are able to disconnect ourselves from all this selfishness, es urgente, it's urgent. es urgente. It's urgent. Pastor, es que a mí me maldijeron. Pastor, I was cursed. Nadie tiene el poder de maldecir lo No que Dios one ha has the bendecido. power of cursing what God has blessed. Pastor, es que Pastor, como yo nací fuera de un matrimonio, yo you know, I was born out of wedlock. soy el producto de una relación I'm the X. product of an ex relationship. Sí, pero así nació tu carne. Yes, but that's how your flesh was born. Pero tu espíritu no viene del But your adulterio. spirit doesn't come from adultery. Tu espíritu viene de la Your eternidad de spirit comes from Dios. the eternity of God. Entonces, ¿quién eres? Then who are you? ¿Qué haces aquí? What are you doing here? ¿Por qué estás aquí? Why are you here? Es que a Abraham se le reveló que él es el Señor Jireh. Is that to Abraham was revealed that he is the Lord Jireh. Entonces yo estoy orando para que el Señor me provea. And so I am praying for God to provide for Y me. el Señor dice, nunca entendiste And the Lord says, you never understood que Abraham that Abraham tuvo un trato. had a dealing. El tuyo Yours es distinto al is de Abraham. different to the one of Abraham. Yo tuve un momento de proveer para I Abraham. had a moment to provide for Abraham. Pero puede ser que lo que tú But it could necesitas be that what you need no sea un cordero trabado allí en is una not a zarza. lamb in a place out Porque there. yo quiero darte a entender a ti una Because I nueva want dimensión de to mi help you carácter. understand, to learn a different dimension of my character. A su To nombre his sea la name be gloria. the glory. Alguien tiene que decir Somebody aleluya. must shout hallelujah. Si tú eres eterno, If you are eternal, ¿por qué te mueres cuando alguien te deja? why do you die when somebody leave you? Why? ¿Por qué? Why? Es que se me acabó la vida, pastor. Oh, the life is over for me, Pastor. Entonces nunca tuviste vida. That means you never had a life. Pastor, es que yo sin ella Oh, Pastor, no without tengo más her, razón de vivir. I have no reason to live. O sea, nunca entendiste. Mean to say you never understood. Mientras tú no gobiernes emociones, Until you begin to govern your emotions, aunque hables en lenguas, though you may speak in tongues, aunque tengas un though ministerio you may have poderoso, a powerful ministry, seguirás you siendo will esclavo continue en la to tierra be de a los slave vivientes in the land of the living. hasta que tú gobiernes emociones Until you govern emotions, y hasta que tú y yo gobernemos and circunstancias. until you and I govern our circumstances. Una vez más, Once again, Dios nos dará un día más largo que los otros, como en el tiempo de Josué. God will give us a day longer than like in the days of Joshua. Una vez más, Once again, Dios hará que la ropa no se envejezca, God will cause our clothes not to get old, como lo hizo en el desierto. as He did it in the wilderness. Una vez más, Once again, Dios hará God is going to que lo que cause se cayó vuelva a that whatever flotar. fall floats again. Una vez Once más, again, Dios hará God is going to que cause cuando tú camines, that as you walk, las multitudes saquen los enfermos multitudes bring the sick, y sanarán. and they will be healed. La traducción Valera es pésima, The Valera translation is really bad, porque dice que era que la gente era tocada con la sombra de Pedro. because it says that people were touched by the shadow of La Peter. Septuaginta, By the other version, la Rotterdam, the other version, la Cantera the other one, y la versión copta de los esenios and those other versions dice say que Pedro caminaba that Peter walked en el río de Dios. in the river of God. Lo que está hablando es de Ezequiel And what he's 47. saying about Ezekiel Lo que está 47, diciendo and what he's es, saying, Ezequiel 47 dice que el río de Dios se saldrá y Ezekiel entrará a la 47 ciudad. says that the river of God will fall Y out sanará. and go to the city and bring Ustedes you saldrán de este lugar, come out of this place, porque aquí no los trajo because nadie no one brought you here que fuera humano,
that was human. Aquí no hay una convocatoria de gente que quería salir en las redes This is not a sociales. place that was called, Aquí hay una convocatoria desde la eternidad. There is a calling from eternity. Aquí hay una convocatoria desde el There is cielo. a calling from heaven. Y regresarás a tu And you will nación. return to your nation. Y la orden And es then que Dios te va a despegar de toda simiente de maldición. order is that God is going to Dios take te you va a away quitar el from all the polvo de los sin pies. and take away the dust from Todo your lo que feet. te dijeron se caerá por Everything you were tierra. told will fall to the Y cuando ground. tú llegues al As you aeropuerto de go tu to the país, airport in your country, o los que vienen por tierra a la come by frontera de land tu to the país, frontier, the border, en las mismas tinieblas the tendrán que same hacer algo. darkness that will have to do Porque something. aunque tú no digas una sola palabra, Because though you may not say one word, al alto y sublime, al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde del Espíritu, para hacer vivir el Espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. atrapa esta palabra. now trap this word. Hay dos palabras que se usan para ignorancia. There are two words that are used for ignorance. La primera es agnosia And the first one is apnoia, y la segunda es agnosia. and the second one is abnosia. Y ambas And both tienen un significado have an interesantísimo. interesting meaning. El poder The power de perder of losing la percepción, the perception ignorar el diseño and moral y design, dejar de percibir and stop perceiving lo que hay a tu derredor. what is around you. O sea, somos Means to ignorantes say we are ignorant cuando ni siquiera sabemos when we don't even know lo que nos rodea. what surrounds us. Veníamos en un auto con el apóstol Ortiele en la Argentina We were driving in Argentina with the Apostle Ortiel, y recuerdo que empezamos a hablar and I remember we began to worship, que se nos habían ido prácticamente todos. that many people had already left. Se nos fue Reinhard Bunke, Reinhard Bonnke left, se nos fue T.B. Joshua, T.B. Joshua left, se nos fue Billy Graham, Billy Graham left, se nos fue un hombre valiosísimo como Luis Palau, valuable men like Luis Palau se nos left, fue Gigi Ávila. Gigi Avila. Aquí en Costa Rica perdimos hombres preciosos. Here in Costa Rica, we also lost precious men. Carlos Guerra era un gran amigo mío. Carlos Guerra, very good friend of Perdimos mine. gente buena en And we este lost país. good men in this Y country. entonces la pregunta And the es, question is, ¿qué quedó? what is left? Y aquella madrugada allá en Buenos And in that Aires, early morning in Buenos Aires, yo tuve una visión. I had a vision. Recuerdo que fui sacado de la I habitación donde remember estaba I was taken out of the room I was, y llegué a un monte. and I went into a mountain. Y en el monte había alguien allí. And there was someone in that mountain. Yo no lo podía ver, I pero lo was escuchaba. unable to see him, but I heard him. Y yo And veía un resplandor en ese ser, no sé quién era. I saw a shining light in that Pero desde being. aquel monte yo veía la bolita del mundo And I was entero. able to see the entire world. Y él habló conmigo And he spoke with me y me dijo, and told me, harás un congreso en tu país you will have a convention in your country. y me los traerás de diferentes lugares de la tierra. And you will bring them from all over the world. No le cobrarás un peso a nadie. You will not ask anyone for $1. Yo voy a pagar, dijo el Señor. I will pay, saith the Lord.
Yo levantaré a las próximas Catherine Kuhlman. I will raise up the next Catherine Kuhlman. Levantaré a las próximas María Gudgurether. I will raise up the next Mary Gorgorether. Las próximas Amy Simply The next McPherson. Amy Simply McPherson. Las próximas Emeka Wampa. The next Seneca Wampa. Yo levantaré I will raise up lo que ojo no vio, what eyes did not see, ni oído yo. nor ears have heard. Dios te trajo aquí. And you brought here. Dios te trajo You were aquí brought here by God a un país tan chiquito, to such a small country, con todas las dificultades que with podremos all the tener. difficulties we may have. Pero Dios escogió este But pedacito God de chose this tierra little piece of land para decirte a ti una vez to tell más: you once again, yo te confío el destino de las I naciones de la trust you tierra. the destiny of the nations of the earth. Te confío los milagros que no han sido I trust hechos. the miracles that have not been done to Te you. confío las unciones que no se han I manifestado. trust the manifestations of great anointing. Te confío las señales que no se han And I visto trust the todavía. signs that have not been yet seen. Te confío el último mover de mi gloria en And la I trust the tierra. last movement of my glory upon the earth. Te confío lo que nadie imaginó. And I trust what no one ever imagined. En medio de todo lo que In está the midst pasando, of everything that is happening, en medio de tanta in the apostasía, midst of so many evil yo things, levanto un pueblo I diferente, raise dijo up el a Señor, different people, saith the Lord. y los traerá de diferentes partes del And will mundo. bring you from different parts of the world. Y yo preguntaba, ¿cómo será And I esto? asked myself, how would this be? ¿Cómo lo haremos? How will we do it? Y el Señor dijo, no tendrás que hacer And the Lord nada. said, you will have to do Yo nothing. llenaré la casa desde el primer I día. will fill the house from the first Yo day. llenaré ese lugar desde antes I que la will gente fill that llegue. place before the people Habrá get gente there. que vendrá en los There will be autobuses people llorando. in the bus crying. Habrá gente que vendrá en los aviones There will be llorando. people in the planes crying. Habrá gente que vendrá de diferentes lugares People that en will medio come de from different crisis. places in the midst of crisis. Pero llegarás a un monte diferente, You dijo will come Dios. to a different mountain, saith the Gente Lord. que había perdido People gloria. that had lost glory. Gente que ya no esperaba levantarse. People that didn't expect to Hombres rise y up. mujeres que habían perdido ministerio. Men and women that had lost their ministry. He aquí yo juro por mi nombre, dice el Behold, Señor, I say by my name, que yo saith the Lord, restauraré, that I will restore. yo levantaré, I will raise up. yo limpiaré, I will clean. yo I edificaré, will build. yo haré, I will do. yo I haré. will do it. Una vez más, Once again. que los cielos y la tierra vuelvan a temblar. Heaven and earth to tremble again. Y yo le preguntaba al Señor, And I Pastor asked the Luis, Lord, Pastor Lewis, ¿por qué tanto volcán activo? why so many active volcanoes? Ven, Pastor, Come. ¿por qué tanto volcán activo? Why so many volcanoes that are active? Porque hay un verso en la Escritura que dice There is a verse in the scriptures that que aún la says misma tierra that gime, even the earth itself cries out, esperando waiting la manifestación for the manifestation gloriosa that is glorious de los of hijos the children de of Dios, God, de of Dios, God, de of Dios. God. No sé por lo que usted pasó, I don't know what you went through, tampoco me and I interesa. don't care. No sé cómo llegó I don't aquí, know how you got here. pero le tengo una But I noticia have news tremenda. for you that is tremendous. Mi rey My king va a cambiar todo is going to change lo que te everything ha maldecido, that have been cursed. porque hoy Because today, el diseño original the original design que no debimos de haber that we perdido should never have lost, y debimos de haber sido and como we should have been éramos just as we y were, no como and somos not as we are, y nunca haber perdido never had ever la lost gloria que se nos dio un glory that was given día. to us one day. Préstame otro micrófono, Let me borrow another microphone. por favor. Hallelujah. Thank you. Sea la gloria, puede ser que se hizo el traductor. Alabanza y poder. Aquí hay gente de muchos países. There are people here from many countries. Ella traduce al She inglés, translates to English tú traduces al and francés. you translate to French. Ellos vienen de Francia They come Ils from viennent de France. France. y el pastor de ellos no pudo venir ni la pastora. Et le pasteur d'eux, ils n'ont pas The pu pastor venir. couldn't be here.
Así dice el Señor. C'est comme ça que le Seigneur le dit. Thus saith the Lord. Pastor Andrés, Pasteur Andrés, yo te puse en una tierra je t'ai mis dans une terre I brought tan you to a land difícil, tellement difficile, that is so difficult, tan oprimida, tellement opprimée. so oppressed. pero tú eres un espíritu superior. Tu es un esprit supérieur. Tú eres un espíritu dotado de You are gloria a Tu es un superior esprit doté de spirit gloire. filled with glory. desde la eternidad. From Depuis eternity. l'éternité, Cada uno de ustedes chacun d'entre vous, allá en Francia en France, There in France serán envueltos will be seront involved couverts en un mover del Espíritu dans de un Dios. pouvoir de l'esprit. moving of the Spirit of God. Tendrás que regresar al Perú. You're going to have to go back Tu to devras Peru. revenir au Pérou. Te van a tener miedo los demonios. Ils Demons vont are avoir going to be peur, les afraid of démons. you. Te van a buscar, They're Ils vont going te to look for chercher, you, pero no te hallarán. mais but ils they ne will vont pas not te find trouver. you. Van a querer difamar tu nombre. They're going to Vouloir want to faire des speak bad about diffamations your en ton name. nom. Los espíritus predestinados no tienen tiempo para eso. Spirit that are predestined have Les no esprits time for prédestinés that. n'ont pas le temps pour ça. Diga lo que le dé la gana. Let them Dites ce que say vous whatever voulez. they want. Yo tengo suficiente fruto para saber quién soy. J'ai suffisamment de fruits pour savoir qui je suis. Quiero que se sienten. Je veux que vous asseyez. Quítense los zapatos, por favor. Enlevez vos chaussures, s'il vous Remove your plaît. shoes. Ven, hermano Wilson. Viens, mon frère Wilson. Brother Wilson, please come. Hace años yo prediqué Years Ça fait des ago, I années que j'ai preached prêché sobre un hombre sur un homme about a man que limpiaba zapatos. qui nettoyait des that used chaussures. to clean shoes. Encontré a un caballero J'ai trouvé un monsieur And I found a man que cuando era un niño qui, quand il était that when he petit, was a child, era extremadamente pobre. il était he extrêmement was pauvre. extreme poor. Esto es como profético. Cela est comme This is like prophétique. prophetic. Ese niño And that Cet child enfant que no tenía nada que comer, qui n'avait that rien à had manger, nothing to eat, que iba por las casas pidiendo, that il was allait dans les house to maisons en house, train de asking. mendier. que todo el mundo lo veía muy pobre. Tout le monde le voyait Everyone très saw pauvre. him very poor. Ese niño ya creció. Cet enfant a That grandi. child grew up. Hoy es un empresario. Aujourd'hui, il a Today he's une a entreprise. businessman. Él y su esposa, Lui et and son his wife, épouse, su hijo, his son son, fils, han levantado muchas empresas. they've ils raised many ont businesses. fait beaucoup ¿Por qué? d'entreprises. Why? Pourquoi? ¿Por qué? Why? Pourquoi? Se supone que él no califica para ser rico. It is supposed that he doesn't Apparemment, il qualify n'est to be pas rich. fait pour être riche. Lo que pasa es que nunca fue pobre. What happened Ce qui is se that passe, he c'est was qu'il n'a jamais never été poor. pauvre. Nunca fue pobre. He was Jamais il a never été poor. pauvre. La que tenía limitaciones era la carne, The one that had Celle qui limitations avait des was the limitations, flesh, c'était sa chair. pero no su espíritu. but mais not pas son his esprit. spirit. Eso te dice el Señor en esta C'est ce hora. que te dit le Saith the Lord Seigneur in this aujourd'hui. hour. Yo voy a hacer que brilles otra vez. Je veux faire que tu brilles encore. Yo te voy a regresar otra vez. Je vais te faire revenir encore. Otra vez. Once Encore. again, Quítese los zapatitos. take off Enlevez your vos shoes. chaussures. Santo, me gustó. Ça m'a plu. I like that. Tráigame 2 sillas, Bring me to Ramenez-moi 2 chaises, por favor. s'il vous plaît. Una allí, otra allí. Une là-bas, l'autre ici. two chairs. Para acá. One there, Vers ici. one there. Venga, mi hermano, el cubano este lindo que tenemos aquí. Más Viens, allá, mon frère sí. le cubain, The Cuban man, No enfrente the man una de la from otra. Cuba, please come. une en face de l'autre. El cubanísimo, venga acá. The man from Cuba, ici, le please Cubain. come. Levanta tus manos un momento. Lève tes mains un moment. Lift up your hands for a moment. Siéntate allí. Assieds-toi. Have a ici. seat. Este testimonio es tan grande. This Ce testimony is témoignage so est great. tellement grand. La esposa de este hombre es una profeta de Dios. This man's L'épouse de wife cet is a homme est prophet une of God. prophétise. Y el Profetess. papá
Et son père, El papá de la esposa And the le wife's père de father son épouse, era un hombre adinerado was C'est a un man homme of riche. great wealth. y llevaba a este muchachito il avait cet enfant. con el Take cajón that young al parque Il l'emmenait au parc. y nunca imaginó man to the Il n'a park. jamais imaginé que ese limpia Yet zapatos he never imagined se le c'est casaría lui con la hija. qui nettoie That les they would chaussures, marry. allait se marier avec sa fille. Nunca, Never, nunca se imaginó eso. Jamais, jamais il l'a imaginé. Es más, nunca imaginó De plus, il n'a jamais que imaginé que este llegaría a tener 10 veces más plata que él. that he would have qu'il 10 allait avoir times plus more d'argent money que than lui-même. him. Porque este nunca fue pobre. Because lui, this il a one jamais was été never pauvre. poor. Este solamente Il est seulement le era necesario pasar por eso. Was était nécessaire pour qu'il passe necessary pour that he cela. went through that. Chica, nunca tengo zapatos tan finos. Il n'avait jamais eu les chaussures aussi bárbaro. belles. Esto me lo regalaron en Francia, allá esta gente que está ahí. Qué Ces chaussures m'ont locura. été données en France. The man Tráeme from France eso, gave me todos these esos. shoes. Ramène-moi tout ça. Yo quiero pedirle perdón a tu nación I want to Je veux ask your demander pardon nation à ta to nation. forgive. y quiero orar Je veux prier And I para like que to a pray través de esto that through this, Dios pueda liberar tu isla. qu'à travers de cela, Dieu God puisse can te set libérer. you guys En free. el nombre de Jesús. In Jesus' name. Y Dios pueda traer liberación. Pour que Dieu And puisse God traire la to bring liberté. deliverance.